¿Creíste que habías escuchado todo? Espera un poquito, porque ahora empieza La Economía Despierta. Este domingo se decide el futuro, la Argentina que queremos. ¿Volver al pasado o mirar para adelante? Se decide volver a tener la Argentina de pie, a volver a poner la Argentina de pie, que vuelva la esperanza. Estas son algunas de las frases, de las consignas que se dijeron sobre el cierre de campaña esta semana que pasó. En una psicopateada, por llamarlo de alguna forma, que no tiene precedentes. Entre llantos, gritos y risas histéricas, cerraron los candidatos a presidente, lo voy a corregir, lo voy a decir bien, los precandidatos a presidente, su campaña con vistas a la elección de mañana. Hay que ser claros, me parece. El domingo vamos a participar de una gran encuesta que nos sale carísimo a los argentinos. Una encuesta que está pensada, que en realidad el origen de las PASO está pensado para decidir quiénes son los candidatos para la elección de octubre de las distintas fuerzas políticas. Simplemente para eso. Y lo resalto, simplemente para eso. Esta encuesta que vamos a pagar los argentinos está más pensada en esta oportunidad, o en realidad cumple el fin, de ser un sondeo a pedir del mercado financiero. Parece hecha para el mercado financiero, porque ninguna de las fuerzas políticas va realmente a internas. ¿Qué dijeron los mercados sobre el final de la semana? Se mostraron optimistas. Ayer viernes, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires tuvo un rally, como le dicen los operadores, sin precedentes. Volaron las acciones de distintas compañías hasta un 11%, fundamentalmente las bancarias. Los bonos de la deuda argentina treparon 4% y cayó el indicador de JP Morgan de riesgo país. El Merval tuvo un comportamiento positivo, por supuesto, del 5%. ¿Por qué sucede esto? La oposición, que también está mirando los mercados financieros al igual que el gobierno, denunció una operación de encuestas falsas que lo muestran ganador a la fórmula oficialista. Esta elección PASO, se juega en este terreno, en el terreno de la histeria, en el que nos pone la situación económica y financiera de Argentina, en el terreno de la histeria de estar hablando permanentemente del dólar, de estar mirando la tapa de los diarios especialistas en economía, de estar viendo a cuánto está la tasa de interés, una situación de nuestra economía muy frágil. Pero me parece interesante, en la previa de esta gran encuesta, mirar lo que sucede con la economía real, lo que nos está pasando en la vida cotidiana, en lo que vos sentís en tu bolsillo, lo que sentís en tu mesa. Y para esto no voy a usar datos solamente comparados con lo que pasa en la Argentina. Para esto te propongo un ejercicio un poco más rico y más complejo, que es utilizar datos comparados de nuestra situación económica, de lo que sucede respecto al resto del mundo,
de lo que pasa en la Argentina en relación a lo que pasa en el resto del mundo. Y te voy a hacer referencia a 4 variables reales, es decir, no financieras. 4 variables reales. La primera, que me parece importante destacar, es lo que pasa en Argentina con tu salario en la previa a las elecciones. Es lo que pasa en nuestro país con el salario real. Según la ONU, la Organización para las Naciones Unidas, comparativamente, Argentina es el país de la región en el que más ha caído el salario real en el primer trimestre de 2019. Más de 10% en los trabajadores formales, es decir, en blanco. Esta es una situación única que no se da en otros países. No sucede ni en Chile, ni en Paraguay, ni en Uruguay, ni en Brasil. Tu salario perdió en el primer trimestre un 10% del poder de compra. El segundo dato que me parece interesante analizar es de lo que sucede con la producción industrial. También haciendo referencia a lo que pasa en el mundo. La ONU, que elabora distintos informes respecto al desempeño de todas las economías, dice que sobre 77 países relevados, solamente en 26 países del mundo cae la producción industrial en 2019. Entre esos 26 países se encuentra la Argentina. ¿Y sabés en qué lugar del ranking? Primera. La producción industrial en Argentina en el primer trimestre de 2019 cae más de 10%. En el segundo lugar se encuentra Turquía con una caída en la producción industrial del 5%. Es decir, la mitad. ¿Y el mundo qué pasa? Porque con todo esto de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, podríamos pensar que al mundo le va mal. Y eso no es así. En el mundo la producción industrial sube. China se mantiene en el 7% anual de incremento en la producción de manufacturas. Bueno, pero me dirán, China es una potencia. También aumenta la producción industrial en Alemania, en Francia, en Estados Unidos. Pero me dirán, también son potencias. ¿Por qué no nos fijamos qué pasa con los países emergentes como el nuestro? Bueno, te cuento, en los países emergentes también aumenta la producción industrial, según datos de la ONU. Y si seguimos con los datos publicados por la Organización de las Naciones Unidas, que sabrás es un organismo prestigioso, podemos analizar lo que pasa con la desocupación. ¿Qué pasa con la desocupación? El mundo aumenta el empleo. En el mundo hay más trabajo. Hay menos personas sin trabajo. ¿Y qué pasa en Argentina? Argentina es el tercer país en el que más se ha incrementado la desocupación en el último año. Primero está Brasil, segundo está Sudáfrica y tercero estamos nosotros. Las potencias, Estados Unidos, China, Alemania, Francia, están en pleno empleo. Me dirás también, bueno, pero son potencia. ¿Por qué no ves lo que pasa en Latinoamérica? Bueno, en Latinoamérica, como te decía, a excepción de Brasil, el resto de los países disminuye su desocupación. Bolivia, Paraguay, Chile, te vuelvo a repetir. Una cuarta variable que me parece que no podemos dejar de analizar es lo que sucede con la inseguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Es la continuidad
en el abastecimiento de alimentos para las personas. Es decir, que una persona tiene inseguridad alimentaria cuando no tiene continuidad en la ingesta de alimentos, cuando tiene en riesgo en algún momento del tiempo su alimentación. Y las Naciones Unidas, ¿qué nos dicen? A través de su organismo que es la FAO y la UNICEF, que en Argentina en 2016 había 8 millones de personas que tenían inseguridad alimentaria. Y al 2018, esas personas que tienen inseguridad alimentaria suman 14 millones. Datos de la FAO, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, que en el término de 2 años, en Argentina hay 6 millones más de personas que tienen en riesgo el alimento. Son datos que me parece importantes para preguntarnos cómo llegamos en las previas de esta gran encuesta que son las PASO de agosto. Y ahora sí te doy un último dato que tiene que ver con lo financiero y con esto ya voy cerrando. Pero no con el dólar y la tasa de interés, que son consecuencia de este dato que te voy a mencionar. Es la deuda, es la emisión de deuda. Según la ONU, en 2018, Argentina lideró el ranking de los países emergentes en endeudamiento. Fuimos el país que más deuda emitió, más de 10.000 millones de dólares. La ONU, a través de la CEPAL, también nos dice que somos el país más endeudado de América Latina. ¿Escuchaste bien? El país más endeudado de América Latina. 88,5% de nuestro PBI, es decir, de nuestra producción a lo largo de un año, lo debemos. Lo debemos. Así llegamos a la elección de agosto, que es, como te decía, una gran encuesta. Yo creo que vale la pena, por un momento, de dejar de lado la histeria, las risas histéricas, los gritos y el llanto, y ponernos a pensar por qué nos pasa esto cuando al resto del mundo le va bien, porque no hay una crisis en el mundo. Dejar por un momento de mirar tanto las pizarras, las tapas de los diarios, y dejar de caer en la psicopateada de nuestros precandidatos a presidente. El domingo votaremos en una encuesta. Los mercados financieros hablarán el lunes. Veremos si estaban en lo cierto. En octubre elegiremos presidente por los próximos 4 años. Estás escuchando La Economía Despierta, mi nombre es Javier Vicens. La Economía Despierta. Sábados, de 8 a 9.